Hola, 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 gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre feliz de estar con ustedes. Y hoy, amigos, tenemos un vídeo que hay, Dios mío. Prepárense porque viene con todo, con más jugo que una naranja recién exprimida. Tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que necesita ser contado, analizado, diseccionado. Vamos a hablar de redoble de tambores. El romance secreto de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Sí, lo escucharon bien. Aatay, el galán que nos roba el aliento en cada aparición, con su mirada profunda y su porte elegante, y Serine, la diosa de la actuación turca, con su belleza radiante y su talento innegable juntos. Pues parece que sí. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en revelaciones impresionantes, datos jugosos y detalles que, créanme, los dejarán boquiabiertos. Prepárense para un viaje en la turbulenta historia de amor y misterio. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Espero que se sientan como en casa. Aquí en este canal somos una comunidad, una familia, donde compartimos nuestra pasión por el mundo del espectáculo, las novelas turcas y por supuesto, el buen chisme. Y para los que ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Ustedes son el motor que impulsa este canal. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque, créanme, siempre tenemos cosas jugosas que contarles. Desde los últimos cotilleos de las estrellas turcas hasta análisis profundos de sus series favoritas, pasando por entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me hacen la persona más feliz del mundo. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Dos nombres, dos estrellas, dos rostros que nos hacen suspirar, dos corazones, ¿conectados? La respuesta, amigos, no es tan sencilla como un simple sí o no. Durante años la prensa turca, los fanáticos apasionados, los expertos en farándula y por supuesto, nosotros, los chismosos de corazón, hemos especulado, hemos analizado cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales. ¿Era amor? ¿Era amistad? ¿Era solo publicidad para impulsar sus carreras y mantener el interés del público? Esa es la pregunta del millón. Y es que, la verdad, la química entre ellos, desde que protagonizaron juntos la serie Medcezir, era explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que compartían escena. Era una conexión palpable, un magnetismo innegable, algo que traspasaba la ficción y nos hacía creer en el amor verdadero. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se miraban, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, de una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. Se decía que incluso había una gran admiración mutua y un profundo respeto por el trabajo del otro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué parte es realidad y qué parte es pura invención de los medios? Pues, amigos, la información es un tanto dispersa. Por un lado, tenemos las declaraciones, o más bien, las insinuaciones, de personas cercanas a ambos actores, que han confirmado ciertas situaciones que podrían interpretarse como algo más que amistad. Amigos cercanos que, sin dar nombres ni detalles explícitos, dejaban entrever que había algo especial entre ellos. Por otro lado, tenemos el silencio, la discreción, la negación, por parte de los propios Aatay y Serine. Han sido muy cuidadosos en no confirmar ni desmentir los rumores, lo que por supuesto, solo alimenta la curiosidad y la especulación. Esta estrategia, aunque efectiva para mantener el misterio, nos deja con más preguntas que respuestas. Pero aquí viene lo bueno. Hemos recopilado información, hemos investigado a fondo, hemos rebuscado en las fuentes más confiables y tenemos revelaciones. Prepárense porque esto es fuerte. Agárrense de donde puedan, porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos de esta historia. Primero hablemos del contexto. Medcezir fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. La serie catapultó a Aatay y Serine a la fama internacional. Sus rostros aparecían en todas las portadas de revistas, sus nombres eran trending topic en redes sociales y sus fans los seguían a todas partes.
Y claro, la presión mediática fue enorme. Cada movimiento de los actores era analizado, cada palabra era interpretada, cada foto era escrutada al detalle. En este contexto, era posible que se sintieran atraídos el uno por el otro. Por supuesto. La cercanía, el tiempo que pasaban junto. Ese en el set, la intensidad de las escenas románticas, el compartir las largas jornadas de rodaje, la presión del éxito, todo eso podía generar una conexión especial, una chispa que fuera más allá de la amistad y el compañerismo. Además, recordemos que el amor, a veces, surge en los lugares más inesperados. Segundo, las pruebas. No tenemos pruebas irrefutables del tipo fotos besándose en público, declaraciones explícitas confirmando una relación o testigos directos que puedan asegurar al 100% que hubo un romance. En el mundo de la farándula, la discreción es un tesoro muy bien guardado. Pero tenemos indicios, pistas, detalles que nos hacen pensar y que, sumados, pintan un cuadro bastante claro. Por ejemplo, algunos medios turcos con fuentes anónimas pero supuestamente confiables, han publicado fotos de encuentros en lugares discretos, lejos de las cámaras, en sitios apartados donde nadie los reconociera. Fotos borrosas sí con poca resolución, pero que analizadas con detenimiento, muestran a dos personas con características físicas similares a Atay y Serini, compartiendo momentos de cercanía y complicidad. Fotos que alimentan la especulación y que sugieren que no todo era trabajo y amistad. Además, se habla de mensajes privados, de llamadas nocturnas, de gestos que para los entendidos no eran propios de una simple amistad. Se dice que en más de una ocasión, se les vio salir juntos de eventos y fiestas, tomados de la mano o abrazados, intentando pasar desapercibidos. Pero lamentablemente para ellos, el ojo de la prensa siempre está al acecho. Tercero, la ambigüedad. Atay y Serini siempre han sido muy reservados con su vida privada. Nunca han querido dar demasiadas explicaciones, ni siquiera cuando se trataba de sus relaciones formales. Siempre han mantenido un halo de misterio alrededor de sus vidas, lo que ha dificultado mucho el trabajo de los periodistas y ha mantenido viva la llama de los rumores. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué es lo que no querían que se supiera? ¿Querían proteger su intimidad? ¿O tal vez querían mantener la expectación y alimentar el interés del público? La verdad es que la ambigüedad a veces es una herramienta muy poderosa. Cuarto, las relaciones posteriores. Tanto Atay como Serini han tenido otras parejas después de Medcezir. Atay ha estado involucrado con varias actrices y modelos, con relaciones más o menos duraderas y mediáticas. Serini, por su parte, ha tenido relaciones más largas y mediáticas, con otros actores y celebridades. Pero, ¿significa esto que no hubo nada entre ellos? Para nada. Podría haber sido una relación breve e intensa, un amor de verano, por así decirlo, pero que no trascendió por diferentes motivos, como las presiones de sus carreras, la distancia, o simplemente el destino. O tal vez una conexión que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue presente de alguna manera, como una llama que arde en secreto, a la espera de un momento propicio para volver a brillar. Quinto, la química actual. ¿Y qué pasa con el presente? ¿Siguen teniendo contacto? ¿Se llevan bien? ¿Hay rencor o distanciamiento? Pues, las pocas veces que se les ha visto juntos, ya sea en eventos públicos, en reuniones de amigos o en presentaciones de trabajos, la química sigue ahí. Se nota la complicidad, la amistad, la buena onda. No hay tensión, no hay incomodidad. Parece que ambos han madurado, han aprendido a convivir con el pasado y han logrado mantener una relación de respeto y cariño. Parecen dos personas que se quieren y se respetan, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. No hay rastros de un amor frustrado o de una ruptura dolorosa. Y esto, amigos, es muy significativo. Demuestra que si hubo algo entre ellos, fue algo especial, algo que trascendió las dificultades y que les permitió mantener una relación sana y cordial. Y ahora, la gran pregunta. ¿Fue un romance secreto? La respuesta es, probablemente. No podemos asegurar nada al 100% porque, como ya dije, en el mundo de la farándula, las verdades a medias son el pan de cada día. Pero, todo apunta a que sí. Hubo algo, una atracción, una conexión especial, una chispa que los unió. Tal vez no fue una relación formal, tal vez fue algo más íntimo, más privado, algo que solo ellos dos entendían. Pero sin duda algo pasó entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya.
Y ese algo dejó una huella imborrable en sus vidas. Y aquí es donde las revelaciones impresionantes entran en juego. Hemos descubierto a través de fuentes muy confiables de informantes que por razones obvias prefieren mantener el anonimato, pero que están muy bien informados sobre los entresijos de la vida de los famosos, que presten atención. Existen pruebas de que ambos actores alquilaron una casa de playa juntos, lejos de los ojos del público, en una zona costera de Turquía, durante un periodo de tiempo. Las fuentes dicen que pasaban mucho tiempo allí, a solas, disfrutando de la compañía del otro, lejos del bullicio y la presión de la fama. Se dice que la casa estaba completamente equipada, con todas las comodidades necesarias para una estancia prolongada, y que era un refugio de paz y tranquilidad para ambos. Además, hemos sabido que incluso hubo un pequeño círculo de amigos cercanos, de total confianza, que eran conscientes de su relación y los ayudaban a mantener el secreto, cubriéndolos y facilitando sus encuentros. ¡Guau! Esto es increíble. Una casa de playa secreta. ¿Un romance a escondidas? Todo un thriller. También hemos escuchado rumores sobre viajes al extranjero, escapadas románticas a países donde no eran tan reconocidos y podían pasar desapercibidos, disfrutando de su amor sin las miradas indiscretas de la prensa. Se dice que incluso llegaron a utilizar nombres falsos para reservar hoteles y vuelos, y que se cuidaban mucho de no ser fotografiados juntos. Y lo más impactante, hemos sabido que ambos habrían tenido conversaciones muy serias sobre el futuro, sobre la posibilidad de una relación a largo plazo, sobre la posibilidad de formalizar su relación. Pero que finalmente decidieron tomar caminos separados, tal vez influenciados por las presiones de sus carreras, por las expectativas de sus fans, o por las propias dudas y miedos de cada uno. ¿Por qué? Eso es un misterio que por ahora no podemos resolver. Pero sin duda la decisión fue difícil y dolorosa para ambos, y dejó una cicatriz en sus corazones. En resumen, amigos, lo que podemos concluir es que sí, probablemente hubo un romance secreto entre Atay y Serini. Un romance que por diferentes motivos no pudo ser. Un romance que quedó guardado en el corazón de ambos, y en el recuerdo de aquellos que fueron testigos de su magia. Un amor fugaz, pero intenso, que marcó un antes y un después en sus vidas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo lleno de chismes, revelaciones, misterios, intrigas y mucho, mucho drama turco. Espero que les haya gustado. Sé que son temas que les encantan, y a mí me encanta compartirlo con ustedes. Me encanta sumergirme en estas historias, investigar a fondo y compartir las conclusiones con ustedes. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta linda comunidad. Gracias por cada comentario, por cada like, por cada suscripción. Ustedes son lo máximo. Son mi motivación para seguir adelante y para traerles los mejores contenidos. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente hubo algo entre Atay y Serini? ¿Creen en los rumores? ¿Qué opinan de las revelaciones que les conté? ¿Les sorprendió lo de la casa de playa? ¿O ya lo sospechaban? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos. Quiero saber sus teorías. Quiero saber qué piensan sobre esta historia de amor y misterio. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Compartan este chisme con sus amigos. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Ayúdenme a crecer. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a llegar a más gente, a compartir mi pasión por el mundo del espectáculo y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao.